buenas tardes, barrilete de ciudadano. Este es el tolerancia suero del Pichanguita Eterna, Barrilation. Pitel. Aquí, compadre Peter, desde chiquito, desde el estudio number 4, ya, ¿cachai? ¿No? Ya la tengo 4 estudios. Acompañado acá atrás con mi compadre Rocky y Apolo, y por acá con mi compadre Val Kilmer. No es el Jim, este es Val Kilmer, es el de la película. Ese Val Kilmer antes que se hiciera amigo de Lonely, antes que se metiera al McDonald's. Oye, Barrilete, qué bueno verte, bienvenido, buenos días, buenas tardes, Barrilete. Sí, hemos volvido, Barrilete, al capítulo 800 de la Pichanguita Eterna, el mejor show de Web, Barrilete. Y hoy día le traemos una conversación ciudadana, más bien a nivel de... Es una conversación, bueno, no somos un programa informativo, no somos un programa de análisis, para eso tiene a los monos de siempre. Nosotros le traemos la cuestión que está por ahí arriba en el Olimpo y se la traemos, se la destrabamos a nivel ciudadano. Y la conversamos y la hacemos un hil y venil. Hoy día en particular, Barrilete, con el tema que tuvimos la semana pasada, tuvimos las elecciones primarias de la izquierda chilena, en las cuales se dio el otro lado también tenían. Se me olvida que existe ese 10% Barrilete. Pero no perdóname. No se lo olvide. Nunca se lo olvide, compañero. Como consecuencia de esas elecciones, Barrilete, empezamos a medir quién va a ser posiblemente el próximo presidente de Chile y empezar a conocer cuáles son sus propuestas, cuáles son sus intenciones y básicamente cuáles son sus programas, específicamente en el área del deporte. ¿Te parece, Barrilete? Exacto, sí. Desde aquí, desde Chilito, como siempre digo, Rodrigo Barrilete, acompañado de mi mono acá atrás. Allá los estamos juntos, mi compadre, el Peter, el Potter, el Guille, el Oli, el Gamba, el Tocamba, este Gamba, la Pichanguita Eterna con ustedes. Y como bien dijo mi compadre Peter, lo que vamos a hacer es concentrarnos en el programa de gobiernos que presentaron estos locos, que están es de acceso público. Cualquier persona que ponga programa de gobierno Sichel o Boric le va a aparecer. Y nos vamos a concentrar en el deporte. No va a ser nada muy extenso, nada muy profundo. Vamos a mirar algunas cosas. Pero antes de eso, oiga, Peter, hay algunas cosas re entretenidas que pasaron en el otro lado. Pero espérate, antes que te metáis al tema, Barrilete, ¿me permites? Te permito. Hoy día yo quiero ponerle nombre al estudio en el primer tiempo y en el segundo tiempo, Barrilete. Me gustaste. Hoy día, como es viernes, Barrilete, 23 de julio, y empezaron los Olympic Games de forma oficial. Hay una niña, Barrilete, que yo vengo siguiendo desde el año 2018 en el tenis. Ya. Yo pensé que la venía siguiendo como cuando salía a patrullar. No, Barrilete, estamos con la altura de mira, estamos, Barrilete, estamos conversando, y son tiempos diferentes, y uno es inquieto y le gusta. Y hay una niña en el deporte que apareció, para mí por lo menos, a mis ojos, de gente ignorante en el tema del tenis. Estoy hablando de Naomi Osaka, Barrilete. ¿Ya? Ella aparece en el año septiembre del 2018 y le gana la final del US Open a Serena Williams y la retira. ¿Y por qué la traigo a ella, Barrilete? Desde ese evento en adelante, ella empezó a sufrir de depresión, producto de lo que ella sintió como bullying, producto de la experiencia de Serena Williams. Peleó permanentemente por un par de pelotas que ella consideró buenas. Naomi Osaka continuó su carrera después de haber ganado ese US Open a muy temprana edad. Y mira que la vida da ciertos premios, pues, Barrilete. Y ella le tocó el privilegio de prender la llama olímpica hoy día. Qué bien. Te felicito, Peter. Sí, muy bien, es cierto, ella se crió gran parte de su vida acá en Estados Unidos. Ella también es hija de padre haitiano, pero ella ha luchado mucho en silencio con esta cuestión de la depresión y se da mucho en los tenistas por el tiempo que ellos pasan solos. Entonces me pareció bien traerla, reconocerla y la cantidad de cruces culturales que hay en su vida, pero sin embargo ella sigue dando de vuelta
a su pueblo, que es el Japón, pues, Barrilete. Y Sí, como empezaron los Olímpicos hoy día, Sí, pero... ella es un personaje así como el que está, que está por ahí arriba, loco. Y yo la quiero seguir después de ver ese partidazo y ver su historia, cómo ha ido metiendo desde atrás, luchando. Es una mujer a seguir, por Barrilete. Y aquí, como somos transversales y somos chorados, me pareció empezar el show de hoy día con la Naomi Osaka. Te felicito, Peter. Muy buena elección de la Naomi. Aparte que para nosotros ya empezó también. Lamentablemente se dio el día miércoles, se inauguró el fútbol femenino y nos fue como dijimos que nos podía ir. No hay más que hacer. Pero... sí. Físicamente, todo lo que dijimos que iba a pasar y todo lo que dijimos que podía pasar, pasó. ¿Cachai? Pasó. Y es nuestra realidad, ¿cachai? Hay que asumirla desde ahí. Ahora hay que tratar de... Lo bueno sí que fue que en el otro partido no se sacaron muchas diferencias, así que Chilito todavía tiene esperanza ahí. Tiene esperanza de poder hacer algo interesante, algo entretenido. ¿Y por qué no dar la sorpresa y pasar a cuartos de final? Me parece que hoy día en la noche, viernes en la noche, sábado en la madrugada de nosotros, juega contra los Canadiens. 3:30 de la mañana acá. Así que hay que tomarse un café bien cargado después de la pichanguita eterna para aguantar. ¿Ya? Y ahora, Lete, vamos. Vamos, ¿te parece? Como dije. Vamos con el Sebastián y vamos con el Boris. Con el Boric. Mira, para hacerlo un poquitito más dinámico, más gráfico, hice una pequeña presentación. Entonces, a ver, sí, pero antes de eso, Peter, cuando te veo unas cositas del otro lado. ¿Qué pasó? Oye, Desborde está contento porque creo que le ganó al IPC. Y el Briones, supe que el Briones, a mí me quedó claro algo, el Briones puede decir muchas cosas, pero el Juan es consecuente. No sacó el 10%. No lo sacó. ¿Sabes qué pasa, Barrilete? Existe, y es increíble, después de 2 años y más de este despertar y de este levantamiento ciudadano, existe en la élite una lectura terriblemente errónea de la realidad, pues, Barrilete. Es increíble. La desconexión que existe es abismal. Es increíble. Uno ve las decisiones que toman, comprendiendo si Chile no está en el año 1987, Barrilete. Estamos en el 2021 y cosas cambiaron, pero la lectura que ellos hacen de los eventos y cómo esos eventos se van a desarrollar es... Sí, pero hay otras cosas que no cambiaron. Hay otras cosas que no han cambiado. Una de las cosas que no ha cambiado es que seguimos siendo, a pesar de todo lo que tú señalas, lo cual concuerdo, pero seguimos siendo un país muy conservador. Sí. Muy conservador, y eso demuestra el voto de Boric. Sí, es verdad. El voto de Boric, porque el voto de Hadwe, el bueno, como yo le digo, es un voto extremo, ¿cachai? Sí. Y yo honestamente pensé que la diferencia iba a ser menor, ¿cachai? Pensé que la diferencia iba a ser menor. Y eso se debe a que Boris trató de transversalizar su llegada a las masas. En cambio, Hadwe se preocupó de seguir encantando a ese público objetivo que ya tenía presente, y creo que ahí a lo mejor hay algunas cositas que se podrían dar, y tal como conversábamos en la reunión de pauta, todavía sigue existiendo un temor muy grande. Somos un país muy conservador primero, pero también existe un temor muy grande al comunismo, ¿ya? Algún día en la pichanguita eterna, ¿ya? Voy a dar el tiempo de hablar del comunismo y lo voy a poner en contraposición en términos numéricos con el capitalismo. Tú sabes que hay un mini paréntesis, Barrilete. Uno de los hitos más importantes en la campaña del no es que por primera vez en política se usaron publicistas. Sí, sí. Y eso significó un cambio que nunca se tocó la estructura del mensaje, sino que se explotó el lenguaje. Sí. Y cuando tú manejas el lenguaje mejor, tú tienes una capacidad de interacción y de masificar, evidentemente, tu mensaje mucho mejor. Entonces, quizás por ahí se produjo una de las debilidades, creo yo. Sí, aparte, yo te vuelvo a insistir, hay un temor puesto ahí, ¿cachai? Entonces, otra barrera más que el candidato del Partido Comunista, en este caso Hadwe, el bueno, tenía que superar, ¿cachai? Y me parece que por ahí pues, se puede explicar un poco.
Ojo también, que la cantidad de votos que sacaron entre los dos supera todos los votos que se hicieron por el otro lado. No, sí, eso es una buena noticia dentro de no buena noticia, pero vamos a seguir adelante. Claro, pero ahí hay que tomar un poquitito de distancia. Mira que hay un Salfate anda dando vueltas por ahí por la red. No por el canal, sino que por la web. No, les digo Salfate, pero hay una teoría conspirativa que indica que mucha gente de derecha va a votar por Boric. Entonces hay un voto cruzado, ¿cachai? Que es súper difícil de poder leer. Lo vamos a ver, pero lo vamos a ver después. Posteriormente, ahora Paula Narváez y Yarna Proboste también se suman. Entonces, esto que estamos haciendo con Sichel y Boric es porque ellos ya son candidatos presidenciales. Y recién hoy día se autoproclamó Yarna Proboste. Entonces, cuando tengamos claro cuál es el programa de gobierno, también lo vamos a hacer con ella. Ya si no lo estamos haciendo esto porque son regalos nuestros, sino que es porque tenemos acceso al programa ahora. ¿Ya? Oye, traigo una cosita para hacerla más dinámica, ¿te parece, Peter? ¿Ah? Para no leer la paja, estar leyendo ahí, bueno, ¿cachai? Como cuando ibas a catecismo, bueno, y te leían el tema completo, ¿cachai? Y vos te ahí. No. Yo pensé que me ibas a decir cuando teníamos castellano con lápiz. Esta película. No, sí, yo ya. Salud, Barrilete. Buenos días, buenas tardes. Segundo tiempo yo que las tengo enfriando. No, yo tuve que ponerme al tiro, mira que estoy con la bestia y el ojo, el alien que está. Mira, aquí te tengo una cosita, una pequeña presentación que vamos a compartir unos 4 minutitos. Barrilete Producciones. Sí. Les trae a nuestros amigos el BS versus el BS entre la B y la S. Exacto. El ¿Sí? Claro, el VS entre la B y la S. O sea, el versus que nosotros queremos hacer, que más que versus, poner algunos puntos de comparación entre ambos candidatos. Entonces, ¿te parece que yo vaya poniendo algunos temas y usted me va retroalimentando por ahí? Con su idea. Entonces, vamos a ir a algunos detalles del programa que tienen estos dos locos en el ámbito del deporte. No nos vamos a meter en todas las otras cosas porque ahí Barrilete se abre, le pone play y no lo soltáis hasta mañana 3, 4 de la tarde. Así que vamos solo con deporte, Pito. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una fotito de ambos, una foto, una caminando toda llorado y la otra mirando así de llorado. Los dos. Primer análisis, Barrilete. Tienes a una persona que ha sido electa democráticamente versus a uno que no ha sido electo en ninguna parte. Sí. Por ejemplo. Sí, es cierto, eso. O sea, han sido cargos que él ha tenido. Ahora, el origen de ellos, a diferencia de lo que tú puedes llegar a pensar, es bien diferente, porque uno podría pensar que Sichel es el que la ha tenido más fácil y no, ese es el que sí ha tenido que remar. La familia del Boric no, la familia del Boric es una familia ya en el sur acomodada. No sé si así como, como la familia Piñera, ¿cachai? No sé. Pero una familia que no pasó por lo que nosotros tuvimos que pasar, compadre, cuando éramos. Me parece, Barrilete, trayéndolo más a la pelotita a lo nuestro, que los dos son hinchas de la U2, me parece. No sé, no tengo idea. Yo en realidad, a mí me parece que el Boric es más del equipo chico. Ya. Me parece. Y el Sichel no lo tengo registrado. Pero, no sé, me comprometo la próxima semana a traer en los equipos de cada uno de los candidatos que tenemos. ¿Ya? Ahí voy a averiguar por aquí, por allá, por acá, o sabés, ahí en las redes le pedimos al Guille que averigüe. ¿Ya? Entonces, vamos primero con algunas cositas de estos dos. Mira, lo primero es de qué habla cada hueón, ¿cachai? Algunos puntos de encuentro, o sea, en dónde hablan lo mismo, en qué cosas se parecen, ¿ya? Y tienen temas en los cuales se toman, pues. Hablan de lo mismo los dos, ¿cachai? Y ahí la institucionalidad estatal, la mujer y el deporte, el alto rendimiento, la práctica contextualizada del deporte, y esto es bien interesante de los dos porque los dos plantean la descentralización del Estado. Entonces, ahí después me voy a detener un poco con eso. Ambos toman y tocan el tema de los Juegos Panamericanos, ambos hablan de un plan de medios
para el deporte, el deporte y lugares de uso público también lo hablan los dos, y el deporte escolar también lo hablan los dos. Sí. Ahí, ¿dónde está la diferencia? En la forma. Son propuestas que son bien generales y son propuestas que hemos venido escuchando, Barrilete, probablemente por los últimos 10, desde la llegada de la primera pasada de la presidenta Bachelet, que ella instaló ciertos temas. Desgraciadamente en su segundo gobierno, por cuestiones que pasaron con el tema de su hijo y todo eso que pasó, ella no pudo implementar muchas de las cosas que yo creo ella creía. Por ejemplo, facilitar el acceso al deporte a la gente normal, facilitar el acceso a las mujeres al deporte y cuestiones más generales para, no sé el tema de la regionalización, pero esto son cuestiones generales que hemos venido escuchando hace ya bastante tiempo y esperamos que, si bien estos dos candidatos, a mi juicio, nos ofrecen algo diferente, porque no son necesariamente parte de la política tradicional, que en general es una buena noticia. Ahora hay que ver el caso a caso, y eso es lo que estamos viendo ahora. Fíjate en algunos detalles, porque tal como lo digo yo, Peter, compadre, que bueno, porque me diste justo ese pase que me dais unos 1,5 metros de mi pie, como para que yo fuera a buscarlo. Ese pase, como esos pases que me tiráis vos, para que yo empezara a pichulear, ¿ya? Bueno, me gustó ese pasecito que me diste. Porque en cuanto a, tal como tú dices, son cosas que venimos escuchando hace mucho tiempo, pero estos le vienen a dar un aire fresco. En algunos casos mucho más fresco, y en otros casos un poquito más pasadito a otras cositas. A generalidad, exactamente. Mira, en cuanto a la institucionalidad, los dos hablan de reformular la institucionalidad del aparato estatal en el ámbito del deporte. Para que usted sepa, compadre Peter, existen dos instituciones encargadas. Eso yo te iba a preguntarte así desde afuera. Hoy día, hasta el día de hoy, existe todavía el Ministerio del Deporte y sí. ¿Cuál es la otra? El IND. Que prácticamente son dos instituciones estatales que tienen más o menos, se supone, el mismo objetivo, pero no funcionan de manera unánime, ¿cachai? Te cuento. Decime. De nuevo, estamos triangulando, como cuando jugábamos al huevito, ¿te acordás? Y los dos nos poníamos a la esquina y la tocábamos harto para que le pegábamos la patada en la raja luego al juego que está en el huevito. Así mismo, me gustaste y ya, mira. Hay dos institucionalidades, uno es el Ministerio del Deporte y el otro es el IND. El IND se encarga de los programas, es decir, la ejecución práctica de la política pública. Y el Ministerio del Deporte se encarga de la política pública, ¿cachai? Si tuviéramos que definirlo, el MINDEP genera la política y el otro la ejecuta, es el brazo armado, ¿cachai? Ambos, aquí en Valparaíso, ambos están ubicados en la misma oficina. Y el que tiene más funcionarios es el IND, y el que tiene menos funcionarios es el MINDEP. La autoridad máxima de ambos servicios es el ministro del Deporte. Pero acá en la región hay un ministro, un seremi del Deporte y un director del IND, del Instituto Nacional del Deporte. Quien tiene la plata, por así decir, es el IND. Entonces, lo que ambos plantean son diferentes. Lo que, en un caso, uno es más radical, Boric, y el otro es más mesurado en su propuesta. Lo que habla Boric es fusionar ambos servicios, sin que se pierda ningún puesto de trabajo. Él lo pone textual. Se fusiona, ¿cachai? Y el otro lo que dice es fortalecer la relación. No dice cómo, sino fortalecer la relación. Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia. ¿Ya? Y te di la paja todo del MINDEP y el IND para que se entienda cómo... No, porque es necesario, ¿sabéis por qué? Yo me acuerdo, por ejemplo, haber gestionado hace un tiempo ya, por ahí por el 2007, 2006, haber ayudado al club en el cual yo me forjé, en Playa Ancha, haber tratado de haber echado una mano al Miramar, del Alejo Barrio. Sí. Y me acuerdo que en ocasiones tú tenías que ir a presentarte para cuestiones más prácticas, como por ejemplo fondos al IND, me parece. Sí. Pero luego para llevar adelante documentación tenías que ir al Ministerio del Deporte.
Sí, Y no, uno sí, decía, tomate, palta, ¿qué está pasando? ¿Qué te está pasando? tomato, potato, patata, como Exactamente. dicen allá. Entonces, uno que viene de afuera y no tenía una relación con este mundo era un poco raro. Es que recordemos que el Ministerio del Deporte aparece luego del escándalo de la Digider, que era el antiguo END, que Exactamente. era donde nosotros íbamos. ¿Te acordáis del gimnasio de la Digider que quedaba abajo de la intendencia? Sí, Entonces era muy bueno. Don Jorge Santander se lo llevó para la casa, para mí. El Guille, no diga nombre, diga el Guille. El Guille Santander. Ya. Y ¿ya? Tenemos claro ahí cuál es la diferencia que hay entre los dos, y uno propone fusionarlo y que sea solo una entidad la que se encargue de esto. A mi juicio, dada la institucionalidad legal que actualmente nos rige, debiera ser el Ministerio del Deporte, no el IND. ¿Cachai? Debiera ser el Ministerio del Deporte, porque si lo dejas en el IND basa su accionar en programas, es decir, mientras haya recursos, hace funcionar la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa si una institucionalidad no cuenta con los recursos para hacer funcionar los programas? Se pierde a la larga. En cambio, un ministerio, al generar política, no necesariamente depende de los recursos propios, pero también se puede hacer de recursos de otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Educación, para poder hacer andar política en el ámbito del deporte. ¿Se entendió o fui muy enredado? Muy bien, Barrilete. Muy bien, Barrilete. Ya. Mujer y deporte. Aquí también hay otra distinción, ¿ya? Y hay que, como dice alguien por ahí, hay que hablar de todo y de todos, ¿ya? Hay que ser transversales, Barrilete. Claro, Boric pone a la mujer y el tema de género, ojo, no tan solo a la mujer, sino que el tema de género lo pone de manera transversal en toda su propuesta. Siempre aparece algo, ¿ya? Pero quien realmente se hace responsable y toma, no se hace responsable, quien hace propuestas concretas en favor de la mujer es Sichel. ¿Ya? Voy a hablar de dos. Uno, que el tema del embarazo con las deportistas de alto rendimiento. ¿Ya? Una cosa clave y capital. Y él también habla de manera directa y hacia la mujer del acoso y de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Boric también plantea lo mismo, pero en el fútbol femenino, que hay una igualdad de condiciones, igualdad de sueldo, y además Boric también habla del tema del acoso, pero él no lo pone en la mujer, y eso también me parece interesante. Lo pone como eje transversal, o sea, para todos, ¿cachai? Una política pública en el deporte que prohíba el acoso. ¿Cachai? Ahora, Barrilete, Dale. esto, si bien es cierto, es una declaración de intenciones que no necesariamente se va a ver reflejada en el gobierno propiamente tal, evidentemente esto nos muestra que estamos en otros tiempos, Barrilete, y es bueno, es saludable que sea tan importante estos temas que son tan importantes, pero hace 20 años atrás estos temas no se conversaban. No, y lo otro es que también, si bien es cierto, son propuestas y declaración de intenciones inicialmente, también te deja ver cuál es la lógica. Y lo bueno, dentro de todo, que a pesar de que hayan diferentes lógicas, ambos toman el tema. Lo cual, tal como tú dices, es brillante, ¿cachai? Para mi gusto, y tiene que ver con el movimiento que nuestras compañeras mujeres han ido desarrollando a lo largo de su vida, de su historia, y en el cual nosotros, particularmente tú y yo, nos estamos sumando hace poco tiempo, ¿ya? Y nos sumamos desde... Y eso me parece interesante también, que nos sumemos no desde el protagonismo, sino que desde el reconocimiento. El reconocimiento, muy bien. Hoy día estáis jugando, estamos conectados, Barrilete, estamos ahí arriba los dos. Estáis como en tu mejor momento cuando me cubríais la espalda. No, estáis así. Estamos bien. Ya. Alto rendimiento. Ambos hablan del alto rendimiento, del deporte de alto rendimiento. Y aquí hay algunos matices que ambos ponen. De hecho, proponen la modificación del lado del alto rendimiento, no me acuerdo cuál es la sigla, pero que trabaja con los deportistas de alto rendimiento. ¿Cachai? Team Chile. El Team Chile, exactamente. Después, en la segunda, en la próxima pasada, en el próximo slide que vamos a ver algunas cositas que propone uno y que propone, o sea,
que es lo que propone particularmente Sichel. ¿Cachai? Y aquí hay una cosa que me pareció interesante. Práctica situada, contextualizada. Ambos hablan de la descentralización del país y esto me parece muy interesante porque ambos hablan de que de que la política pública tiene que ser situada y como tiene que ser situada hay deportes y zonas del país en donde hay deportes que tienen mucho más potencial que otros. Entonces, no por se el clima. Yo, por ejemplo, desde la ignorancia, yo te podría asegurar que en el sur se juega mucho más deporte indoor, como el básquetbol, en Valdivia. Puta compadre, ¿sabes qué concheto? No, pero si yo también estuve haciendo mis tareitas por Barrilete. Valdivia, Sí. compadre, donde es la cuna de los basquetbolistas en Chile. Exactamente, ¿sí? Y es por una cuestión climática. Por ejemplo, en el mar del norte se juega béisbol. Sí, por la influencia de los hermanos es un malito no, los venezolanos, claro, y los colombianos, los venezolanos principalmente. Bolivianos, ya. Entonces tenía otras cosas, por ejemplo aquí en la región de Valparaíso, en toda la costa, lo que es el nado el nado a mar abierto, ¿cachai? Sí. Tenemos el tiburón Contreras, pues compadre, ¿te acordás del tiburón Contreras? Entonces, eso me parece, y eso lo plantean los dos. Ambos hablan de los Juegos Panamericanos y la potenciación que hay que tener sobre eso. ¿Sabes qué, Barrilete? Esos juegos van a ser, o deberían ser, digámoslo así, porque no sabemos realmente lo que va a pasar. Y muchas veces nos hemos anticipado y hemos demostrado que somos unos chetas. Pero los Juegos Panamericanos, Barrilete, deberían ser una oportunidad para que Chile crezca en infraestructura. Sí. Que nos estamos quedando en el pasado, baby. Bueno, lo mismo que pasó con la Copa América 2015, en donde ayudó a mejorar mucho de la infraestructura de los estadios. Entonces, lo mismo debería ser, pero en este caso para todos los demás. Exactamente. Yo he dado una vuelta así a nivel general por la World Wide Web y la infraestructura de los deportes en general, Barrilete, que se concentra principalmente en la periferia del Estadio Nacional. Necesita quita fresca, Barrilete, necesita una refresh. Una F5. Sí, exactamente. Oye, deporte y lugares de uso público también. Hablan de meter cuestiones ahí. Y hay una cuestión de Boris que después la vamos a ver más adelante que me parece muy interesante. Pero ambos hablan de cómo meter plata ahí, de cómo mejorar la infraestructura y asociado a lo que decíamos anteriormente, la práctica situada del deporte. Es decir, no tan solo poner las maquinitas para hacer deporte, sino que deporte y espacios que sean atingentes al contexto donde van a estar puestos. Por eso se habla de práctica situada. Y por último, el deporte escolar. Ambos hablan del deporte escolar y ambos hablan de una modificación en los hábitos. Hay uno, Boris particularmente se mete en el tema curricular y plantea el aumento progresivo de las horas de educación física. ¿Cachai? Y el joven Sichel también plantea, no lo plantea de esa forma, no es tan clara, pero habla de un plan progresivo que vaya desde educación parvularia hasta cuarto medio, ¿ya? En donde también Boris, algo que me pareció bien interesante, que es algo que yo vengo discutiendo hace mucho tiempo, pero con otros temas, no con el deporte únicamente, sino que con otros temas de educación, sobre todo con el tema de la ciudadanía, es que los textos escolares que se leen para hacer, por ejemplo, el ejercicio de comprensión-lectura, sean textos de deporte, ¿cachai? O sean textos de ciudadanía, sean textos de, no sé, en Petorca de la escasez del agua, ¿cachai? ¿No? O sea, cuestiones contextualizadas. Claro, que te eduquen culturalmente y socialmente de tu contexto. Entonces, en el deporte, lo que Boris plantea es que también, junto con eso, también se metan lecturas de deporte, ¿cachai? Sí. Entonces, en eso se parecen mucho estos monquisaurios, como te gusta decir a ti, ¿ya? Entonces, ahí están los dos de nuevo, vamos, démosle una vuelta, no te marees. ¿Cuáles son algunas disonancias? Ya. ¿Okay? ¿En qué disienten? Y aquí nosotros con el Peter y yo particularmente le dije al Peter, hagamos estas 4 nomás, para no irnos en la volada, y el Peter me dijo, ya, vos dale, vos andá, yo te cubro. Entonces, ¿en dónde veo la primera disonancia, compadre Peter?
es en la escala de lo local. Ambos hablan de lo local como eje fundamental del deporte y de la planificación y de la práctica del deporte. Y uno llega hasta la comuna, ¿cachai? Esa es su escala de lo local. Lo local es la comuna. Entonces, por lo tanto, el apoyo y el brazo armado para poder desarrollar su política en deporte es la municipalidad. Pero Boric habla del barrio y de la comunidad. Por lo tanto, el brazo armado es aún más específico. Es ¿la Junta de Vecinos? Exacto, la Junta de Vecinos, los clubes deportivos, ¿cachai? Entonces, el espacio de articulación de la política deja de ser el territorio a escala comunal y pasa a ser el territorio a escala comunitaria. Oye, Barrilete, dígame. ¿No será que el Boric vio nuestro capítulo de fútbol y democracia, Barrilete? No me extrañaría. ¡Qué cancástico! ¡Qué cancástico! Hace un año atrás, Barrilete, ya la estábamos cantando. ¡Qué cancástico! No nos ve nadie, pero estaba ahí arriba, Barrilete. Oye, ahora también es cierto que esto no es algo que nosotros hayamos inventado, una lógica que viene desde mucho y que permea todo el programa de Boric, que no es tan solo en el deporte, sino que también en otras cosillas, en otras dimensiones. Que soy humilde hoy día, cuando en realidad deberían subido a tu gran carro, weón, de potencia. Oye, democratización de las estructuras deportivas. Para Sichel, el deporte se democratiza cuando se permite el acceso. ¿Cachai? Y que viene en la lógica del lado que él representa. Para esos sectores, la democratización tiene que ver con el acceso. Pero para Boric, tiene que ver con la puesta en escena, con la puesta ya más concreta de la ciudadanía dentro de eso. Y él habla precisamente de democratizar entregando voz y voto a los principales actores de la práctica deportiva, los deportistas. Y los socios, ¿ya? de los clubes deportivos. Parece que también vio esa parte, que también lo conversamos. ¿Sabes qué? Diga. Hay un fenómeno que se ha ido dando poquito a poco, Barrilete, y tiene que ver un poco también el tema de la pandemia. Ahí yo participo bien poco, pero algo me meto de repente en la cuchara en dos clubes de barrio, los cuales formé, que era cuando era niño, en el Miramar y en el Calvarino, de estos dos del Alejo Barrio. Sí. Y con el tema de la pandemia, los clubes se han organizado para seguir su funcionamiento, si bien no a nivel deportivo, pero a nivel social, a través de las redes sociales. Y esto ha obligado a que ellos crezcan y se entiendan mejor en un nivel organizacional, si se quiere. Lo que ha sido súper bueno, porque una vez que vuelva al deporte, van a tener un refresco a nivel estructural de cómo hacer cosas, ¿cachai? Entonces me hace mucho sentido que tú les entregues mayores herramientas para que ellos autogestionen su propia actividad. Todo el rato. Y cuando él habla de la democratización, o cuando se habla, perdón, de la democratización de la estructura, es que porque los deportistas actualmente son como simples peones. Exactamente. Entonces, también, porque y de eso vamos a traer un ejemplo en el segundo tiempo, Barrilete, con los 10 que va a traer el Barrilete. Algo que pasó terrible, Barrilete. Ya. Ya. Me gustan esos spoilers que tiráis, porque no son spoilers, pero no spoilers, son como teaser, más que spoilers. Son sí, Barrilete, yo estoy tomando clases con Marvel. Oye, y la Salma Hayek. Ya. Ahí me pegaste mal, weón. No, Barrilete, si vienen los Eternals. Ya, dale. No, que yo no sé si te acordás que una vez no, mejor no. Corto y te cuento mejor, porque comandante. Yo no quiero que te andes con el ojo así morado como yo después. Ya, vamos. Boris. Algunos aspectos concretos en que se diferencian. Sí. Uno, habla del traspaso de recursos económicos y habla de la agilización de algunas estructuras burocráticas para el traspaso de recursos. Y hay una cuestión bien concreta que él señala, que muchos de los programas de deporte
se postulan en el mes de diciembre y las platas llegan en marzo. Entonces perdí enero y febrero de hacer una actividad. Él plantea no, que se adelante todo eso, que el traspaso de recursos llegue en enero, para poder ocupar también esos 2 meses y sea una práctica anual. Especialmente el verano, que es una oportunidad para tomar a los niños, sacarlos, darle exactamente. Me parece súper bien. ¿Cachai? Y el otro, si bien es cierto, no toma eso, desde el punto de vista económico, sí lo plantea en cuanto a algunas modificaciones legales y la incorporación de capital humano a ciertos espacios. Por ejemplo, en los centros de salud, él habla de integrar a profesionales del área del deporte, ¿cachai? En los centros de salud. Y eso implica una modificación en las normas legales, ¿cachai? Y no tan solo modificaciones en las normas legales en ese sentido, sino que también modificaciones en las normas legales de precisamente las leyes que sustentan el aparataje deportivo. ¿Cachai? Vamos con el último slide. Hay otra arista, Barrilete, que nos ha enseñado la pandemia con el tema del deporte, y yo también he estado mirando cómo se da esto, y es el tema de la salud mental. Acá en Gringolandia, Barrilete, el tema de la salud mental es grande porque un país tan grande, todo es grande. Y tú tienes millones de personas sufriendo de depresión, sufriendo de ansiedad y sufriendo básicamente producto de que esta pandemia te obligó a reprimirte y no tener la actividad que antes quizás tenías, ¿cachai? Y nos muestra cuán importante es el deporte a todos los niveles, desde un muchacho, un niño de 3, 5 años que empieza a crear su capacidad creativa, ¿cachai? Que empieza a desarrollarse en el mundo, a una persona de los 70, 80 años que ya está retirado, pero necesita mantenerse en cierto grado activo, y eso se da en tu barrio, en tu población, en tu cerro, donde estés, ¿cachai? Entonces es súper importante sacar esto, como lo estás mostrando muy bien tú, Barrilete, sacarlo de la estructura centralista y llevarlo a donde la gente vive, y hacerlo como una práctica cotidiana. Vamos a hacer, a partir de lo que tú dijiste con respecto a Naomi, vamos a hacer algo relacionado con eso y vinculado con la pandemia. Pero como ya vamos poco a poco saliendo, y esperemos que así sea, ya cuando estemos un poquito más despejados, vamos a hacer algo con respecto al deporte, los efectos. Ahí tu Barrilete tiene algunas cosillas que te puede traer, algunos datitos. Vos sabés que siempre te tengo esas cositas, ese datito que vos sabés que me lo consigo con el Guille. El Guille. Los tentáculos del Guille llegan a todos lados. ¿Ya? ¿De qué es lo que habla uno y de lo que no habla el otro? Ya. Porque hablamos de la disonancia, ¿ya? Que son como aquello en lo cual se juntan pero también se separan. Aquí no, uno habla de esto y el otro no, y en el otro programa no está presente, ¿ya? Lo primero, adivina qué es lo que es Pasichel, pues, compadre. La billulla a los amigos, pues, Barrilete. Los privados, pues, compadre. Exactamente. Los privados, el apoyo de privados. Y habla de modificar también la ley de donación y todas esas cosas que al final lo único que hacen, uno sabe que es beneficiar, bueno, el bolsillo de los empresarios. Pero si va a tener un buen fin, yo no tengo problema al respecto en que lo haga. ¿Cachai? Y esto, lo segundo, me parece muy interesante, compadre. Esto me gustó, tengo que decir que me gustó. Y que ¿te acuerdas que hablamos de cómo veían el alto rendimiento? Una de las cosas a las cuales apela Sichel es que, en consideración a las dificultades que existen para que los deportistas puedan codearse con la elite, es generar convenios internacionales que permitan el intercambio, así como becas, ¿cachai? Sí. Como cuando uno va a estudiar, pero no es tan solo para estudiar, sino que es como para que se perfeccione. Para rozar, tener un roce internacional, tener competencias de otro nivel, a nivel, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros con los muchachos jóvenes que hayan ido a la Copa América o que empiecen a jugar Copa Libertadores a los 19, 20 años. Sí, totalmente. Entonces, eso me pareció bien interesante. Y otra cosa que me pareció bien interesante de Sichel es esto último, el plan de apoyo a los deportistas retirados. Sí. ¿Cachai? No tan solo, creo yo, lo que estoy leyendo, es no tan solo entregarle una beca, sino que irlos preparando para el momento del retiro e ir transitando, ¿cachai?, hacia este cambio, ¿cachai? Es como ver qué otras opciones
no de emprendimiento, pero de vida laboral tiene. ¿Cachai? Yo también estaba leyendo lo mismo y decía apoyar a los deportistas retirados con programas de transición a la vida laboral. Que suena terriblemente sencillo, pero no se está haciendo y es una debilidad, es un tema, porque muchos deportistas desgraciadamente no tienen el éxito económico que uno piensa. Y pasan 2 o 3 años que se retiran y luego uno ya no los tiene en su consciente colectivo, pero ellos tienen necesidad y hay que parar la olla de alguna forma, entonces retribuirle lo que hicieron por Chile de alguna forma, ¿cachai? Sí, los Chino Ríos, los Nicolás Mazú, los Fernando González son la excepción, ¿cachai? Exactamente. La gran generalidad de deportistas son aquellos que no alcanzaron a brillar mayormente y que no alcanzaron a generar los recursos para después poder mantenerse en el tiempo sin necesidad de incurrir en una nueva profesión. Y ahí hay algo que me parece muy interesante, Peter, tomándolo por lo de arriba, y es que si Sigel quiere, si Sigel nos ve, a lo mejor nos puede pescar, y es que vincule estos últimos planes de apoyo de deportistas con el tema de las universidades, porque yo siempre he tenido la impresión de que un aspecto que marca la diferencia entre el deporte en Estados Unidos y el deporte en el resto del mundo es que los cabros tienen que pasar por la universidad. Es una liga competitiva, ¿cachai? Pero no es tan solo para mejorar el rendimiento, sino que también tienen que pasar por el aula. Sí. ¿Cachai? Y eso también... tienen que complementar, no solo ser excelentes atletas, sino que tienen que mantener un rendimiento académico, por ejemplo, hablando en chileno, de 5.5 para arriba. Exacto, tienen que cumplir con una nota. Si tú te fijáis, los orígenes, por ejemplo, de Scottie Pippen, tú cachai que yo soy un basquetbolista, o sea, no que me gusta, no, nunca, ¿no? Pero me gusta... Sí, igual te comiste la pelota. Oye, no, pero a mí que me gusta mucho el básquet y que me he visto ya 2 veces The Last Dance, el origen de Scottie Pippen es un origen como el de Carlos Tevez, ¿cachai? Pero tú escuchas hablar a Scottie Pippen, escuchas los conceptos que él imprime, y escuchas hablar a Carlitos Tevez diciendo que Carlitos Tevez se ha pulido caleta, yo esa weá no lo niego. Pero el hecho de haber pasado por la universidad de Scottie Pippen le da otra forma de enfrentar incluso los medios. ¿Cachai? Yo a Carlitos Tevez... Lo mismo con Alexis. Alexis, weón, Alexis se ha pulido caleta, debe ser de los jugadores que más se ha pulido, ¿cachai? Y que lo mismo que Claudio Bravo, Jambo Seyur, pero son ejemplos. La gran mayoría de, por ejemplo, los futbolistas no tienen esa capacidad de poder enfrentar a los medios en una primera instancia. Entonces, no salen de los lugares comunes. Yo escucho a Scottie Pippen, escucho a Karl Malone, escucho a Michael Jordan, como dice mi compadre Pitbull, y tú lo escuché cuando eran cabros y lo escuchas ahora y te das cuenta que no es una cuestión de roce, es el paso por un espacio de educación. Sí. Y también te demuestra en otra dimensión, Barrilete, lo importante que es el deporte a temprana edad, como parte de tu malla curricular educacional, ¿cachai? Sí. Así como eres importante el lenguaje, es importante la matemática, la historia, la clase cívica, tú a través del deporte tú también aprendes y creces como persona. Sí, totalmente, ya lo conversamos cuando hablamos de fútbol y política y hablamos que el ejercicio mismo del deporte, del fútbol, si bien es cierto, reproduce lógicas culturales y económicas, en sí mismo también está la posibilidad, y esto es maravilloso, la paradoja del deporte, al igual que la educación, es que reproducen, pero también pueden impugnar estructuras dentro de su propia práctica. Vamos con nuestro compadre de la Bepo. El Boris, vamos con el Boris, amigo Boris. Vamos, amigo Boris. Esto me encantó, la conciliación laboral. ¿Cómo vas a practicar deporte si estáis todo el día en la pega? Exactamente. Y él habla de modificar la ley en ese sentido, y para que no dejar que la gente se vaya para las casas, sino que es que en el mismo espacio laboral tú tengas que realizar deporte. Dentro de tu horario de trabajo haya 1 o 2 horas en la cual tú tengas que realizar deporte. Pareció fantástico. Ahí, el año pasado, cuando estaba haciendo clases con la gente de obstetricia y hablábamos de
de este aspecto, para ellos era como bien novedoso que nosotros les planteáramos que ellos tenían que preocuparse de citar a las personas al consultorio, por ejemplo, a una consulta, en horarios donde la gente pudiera ir. ¿Cachai? Porque tienen que pensar en la conciliación laboral. Si estáis citando a una persona a las 9 de la mañana y esa persona trabaja, le estáis obligando a que pida permiso con los patrones en Chile. Como son los patrones en Chile. Entonces, eso como para ponerlo que es una cuestión que se está instalando, el tema de la conciliación laboral. Y me pareció genial que Boris lo pusiera, al igual que todo lo genial que me pareció lo que abordamos en el punto anterior, para que no se piense que hay un cierto favoritismo. Todo lo que dije anteriormente también me pareció genial. Pero acá en particular me pareció genial también esta cuestión de Boris. Esto también me gustó mucho, la utilización de recintos militares para la práctica del deporte. Él habla de recintos militares y espacios públicos, pero yo me quedo en los recintos militares porque nosotros acá arriba tenemos pedazo de cancha. Eso te iba a decir, porque si estamos, ojo, las dos de las mejores canchas de pasto de Playa Ancha, Barlete, están en la Escuela Naval, compadre. Dos. Yo jugaba hay una en la Escuela Naval y una en el Faro. ¿En el Faro? Una es para los oficiales y la otra es para los marinos, los pelados rasos. Ya. No son pedazos de cancha, compadre. Yo jugaba en la que está acá en la Escuela Naval. No he jugado yo. Mi sobrino entrenaba en el Wander ahí y yo pensé que iba a ser el Pérez que iba a sacar la cara por los Pérez, pero no. Lo vi parar la primera pelota y caché, no, ya. Y tú perfectamente podrías coordinar con, no sé, con la gente con vos mismo, el Ministerio de Educación, y que se hagan programas educativos que niños de ciertos sectores vayan una vez a la semana, toda la tarde, ¿cachai? O que esté abierto, loco, ¿cachai? Que esté abierto, no sé, pues, bueno, que lo dejen los martes para la gente de acá. Y que no sé, pues tú vas y te inscribís y que no paguís. Que por ejemplo tú y yo podamos decir, oye, queremos el martes a las 5 de la tarde. Diga tu cédula de identidad, quién eres, y pasa la puerta y todo bien. No, pues, o sea, pero que esté abierto, porque los recintos militares tienen pedazos de instalaciones deportivas y pasado por el Maipo tiene hasta una hueá de obstáculos, esa hueá que te gusta tanto a ti del CrossFit, tiene una hueá así. Sí. ¿Cachai? Puta, qué bonito. No solo le haría bien a la comunidad la práctica del ejercicio, sino que le haría bien a la institución militar en sí, de, ¿cómo se dice cuando se mezcla? Hay lenguajes, ayúdame. No, pues, o sea, que es vincularse con el medio. Exactamente, vincularse con tu entorno, con los ciudadanos, y tener un nivel de relación. ¿Sabéis a quién le haría muy bien esto? A los pacos. Exactamente. Carabineros. Ellos tener esos espacios y empezar a relacionarse a un nivel. Oye, más si los pacos allá arriba en Santoso tienen pedazos de instalación, pues, weón, las medias piscinas, weón, canchas. Si esa weá la abren al público, weón, pero te aseguro que, o sea, poco a poco, pero va a ser muy importante para el cambio de relación mismo que existe. Claro, no, bueno, no. Por ejemplo, empezar con las escuelas, luego con la junta de vecinos, los viejitos, ¿cachai? Ir progresivamente, darle un orden, pero sería muy, muy bueno. Sí. Sociedad Anónima limita, también esto me gustó porque tú sabes muy bien, y la gente que las decenas y decenas de personas que nos ven saben que nosotros estamos en contra de la sociedad anónima. Limitar la sociedad anónima y implantar el modelo alemán. 51% a los socios y lo demás a los buenos si es que quieren. ¿Está ahí? Exacto. Espectacular. Segunda cosa que me parece muy importante y que tiene que ver también con la sociedad anónima. Que los eventos deportivos de interés masivo o de interés público sean gratis. Que no tengáis que pagar por verlo. Estamos hablando clásicos, partidos de la selección, entre otras. ¿Te refieres a la transmisión? Exacto. Ya. ¿Te parece? Es que parte de la cultura nuestra. Si bien es un evento privado, es parte de la cultura y tú puedes buscar un equilibrio. Por supuesto, tú puedes quizás los dueños de la señal pasarles la señal, por decirlo. Hoy día TNT se la pasa en televisión y gente que no tiene acceso al cable puede ver el clásico, aunque el clásico vale callampa, no le pegan al arco ni en 57 millones de años, por lo menos que lo puedan ver. ¿Cachai? Y barrismo social y comunitario
Y esto me parece bien interesante porque, y aquí hay un punto de disonancia importante, y lo dejé en este espacio porque tiene que ver con lo que nosotros hemos hablado del barrismo, del mandrilismo y todo eso. Uno plantea, sigue la idea del estadio seguro, y el otro propone sacar el estadio seguro del Ministerio del Interior, en este caso Boric, ponerlo en el MINDEP, no como estadio seguro, sino que modificar y trabajar el barrismo social y comunitario. Es decir, que ya no sea el ministerio que se encarga del orden público, que vele por la seguridad de los estadios, o se encargue del tema de las barras mayormente, por ponerlo así, sino que sea el MINDEP. Y esto te plantea algo bien interesante, porque lo que está detrás de esto tiene que ver con la articulación comunitaria mediante estructuras ya instaladas. El barrismo social quiere decir que estos locos por lo menos tengan la oportunidad de tener personalidad jurídica. Ya lo hablamos, personalidad jurídica te permite alcanzar algunos recursos, ¿cachai? Invita a que se organicen, ¿cachai? Que dejen de ser estos grupos outsiders, que están estos parias, ¿cachai? Entonces eso me parece bien rico. ¿Ya? Yo hasta ahí llego. No sé si usted tiene algo más, compadre. No, está muy bueno, Barrilete. BS entre la B y la S me pareció muy interesante porque aterriza una discusión que es necesario tener, pues, Barrilete. Uno, independiente de los gustos o de las proyecciones que uno hacía a quién podría ser o no tu candidato o candidata, es bueno saber quiénes posiblemente van a gobernar el país los próximos años en este proceso de cambio que Chile está teniendo. Por ejemplo, uno de los cambios que Chile va a tener y que va a tener este nuevo presidente o presidenta van a ser los gobernadores regionales, ¿cachai? Con quienes tú tienes que coordinarte y ojalá descentralizar muchas políticas públicas como la del deporte, ¿cachai? Totalmente. Entonces, lo vamos a hacer con la Paula Narváez, con Yanna Proboste cuando tengamos acceso al programa. Ahora no me dio el tiempo de buscarlo, a ver si a lo mejor lo está ahí por la red. Pero cuando... que no lo vamos a tener bajo ninguna circunstancia, Barrilete, y yo me revelo. No, es decir, no lo vamos a tenerlo. No importa que esté en la papeleta, no lo vamos a tener los... El discípulo de Benito. Exactamente, el hijo de Donald Trump. El primo de... ¿Cómo se llama? Dale, fucking no, es decir, no lo vamos a tenerlo. Así, yeah, el tipo que ya, está bien. Y al Boris, por supuesto, y a las chiquillas también, pero a ese no. Pero está bueno, me gustó mucho, súper más interesante, y al mismo tiempo, como lo dijimos al principio, tú nos aterrizas temas que están por ahí arriba y los haces posible para que el resto de los mortales como nosotros podamos entender más o menos cuáles son las propuestas o las declaraciones de intenciones de quienes podrían ser nuestros futuros gobernantes. Sí, oiga, Peter, yo ahora, es tanto hablar, compadre, como que se me secó un poco el huevuelo. Jaraníbal. Entonces, voy a ir a buscar mi pilsen. Ya. Aprovechar vos de cambiarle la agüita a la aceituna, echarte un poquito de agüita en los ojos, que no te ardan. ¿Vamos a ir a Francia, Barrilete? Vamos a ir a Francia, vamos a ir a las tierras. Claro, a las tierras de nuestro corresponsal, de Champ. Nos vamos a subirnos a Concord, a ese que chocó. Pierre de Champ, sí, nos vamos a ir a Concord, pero vamos a hacer una pequeña pasada por África también. Ya. Hacer una pequeña pasada por África antes de eso, porque uno de los que traemos, de los 10, su padre era argelino y defendió la selección de Argelia. Y producto de eso, en el 2006 se le arrancó la cadena. Se le soltó la cadena. Y el otro, al otro le gusta. Es amigo del Guille. El otro le podríamos decirle Le Guille. Le Guille. No. Y me gusta. Buenos días, buenas tardes. Dale. Ya, desde acá, desde Chilito, Rodrigo Barrilete, desde donde estamos juntos mi compadre, el Peter, el Potter, el Guille, el Ori, el Gamba, con nuestro primer tiempo de la pichanquita eterna, con ustedes el par de hueones que nos gusta hablar como boludez. Ya, nos vemos más ratito, Peter. Ya, Barrilete.